Hola y buen día, inversionistas. Yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente reciente, de un tema que de verdad nos ha estado afectando las últimas semanas, del que ya hemos tenido otros dos videos. Pero esta vez acaba de pasar algo que no solo no había visto yo, que nadie, aunque tengas 100 años, esto lo ha visto nunca. Literalmente, los contratos futuros del WTI, que es el índice del petróleo americano, o bueno, de Texas, estuvo negativo por primera vez en la historia. Al momento de yo ver que bajó a los $6, de hecho publiqué en el grupo de Facebook que estamos haciendo, que se me hacía algo increíble, algo pues que nunca había visto, pero no sabía si ya había pasado antes. Al investigar bien, en lo que estaba investigando en la información, me doy cuenta que estos contratos llegaron a estar negativos. ¿Cómo es que llegaron a estar negativos? Y no solo llegaron a estar a menos $1, menos $2. Estaban vendiendo los contratos a menos $35. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente son unos contratos que expiran mañana. Literalmente, estos contratos los estaban agarrando la gente que eran los dueños de los contratos y diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero recibir este petróleo, te pago para que tú lo recibas. Porque yo ya no tengo espacio o me va a salir más caro. Y aquí está la capacidad y el costo. Es algo importantísimo que no se está considerando al nivel que se debe estar considerando, o no se había estado considerando, y créanme que ya todos los países lo van a estar tomando en cuenta más que nunca. Arabia Saudita, por ejemplo, se puso a hablar de esto, fueron los primeros que querían hacer el recorte, lo hicieron con la OPEP, no fue suficiente. O sea, recortar una pequeña parte cuando el consumo cayó tanto, no es de tanta utilidad. Y aquí está lo que pasa, la capacidad es limitada. Entonces llenas tú la capacidad porque el petróleo se tiene que almacenar. Y se tiene que almacenar de maneras específicas y alejados de la civilización. No puede estar ahí en tu patio, por ejemplo. Porque créanme que a este precio a mí me encantaría comprar barriles de petróleo y tenerlos aquí en mi patio. Se me haría una muy, muy buena inversión. Pero simplemente no se puede. Y entonces la capacidad de almacenamiento está muy limitada. ¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, vamos a ver qué está pasando con los costos. Los costos, literalmente, el país que produce de manera más barata, y es porque casi dicen que si tú picas con un tenedor la arena, sale petróleo, pues es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita produce por bajo de los $10. Se dice que hay pozos que producen por debajo de los $4. No sé, no creo, se me hace un número muy bajo, pero puede ser que por debajo de los $10 todos los pozos de Arabia Saudita salgan, y que si ellos venden a $20 pues sea muy rentable para ellos todavía, pues están multiplicándolo por 100%. Y el problema es que esto va a afectar tanto macroeconómicamente como microeconómicamente. Y ahí les va por qué. Muchos países son dependientes de las exportaciones de petróleo. Digamos Medio Oriente, digamos Estados Unidos, digamos México, digamos Venezuela, digamos muchísimos países. México, por ejemplo, 14% de sus exportaciones son petróleo. Y a precios negativos, mínimo por el mes de mayo, que es el mes de estos contratos, pues nos afecta a todos. Literalmente se dice que el precio del petróleo mexicano el día de hoy estuvo a menos $2. Supongo que mañana este número no va a estar. Y imagínense que a México le cuesta producir. Hay pozos en los que le cuesta producir, y ya lo he mencionado antes, desde $35 hasta, bueno, pues el presidente AMLO dice que cuesta menos de $4 en México. Pero bueno, venderlo a menos $2, aunque sea un día, estás hablando de pérdidas enormes. Estás hablando de no solo perder dinero, sino de tener que pagarle a alguien para que te compren el petróleo, para que ellos lo adquieran, para que ellos lo almacenen, para que ellos lo utilicen. Entonces, los recortes de la producción no fueron suficientes. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues bueno, recortar no es cerrar una válvula y abrir una válvula. Es un proceso complicado que yo no conozco, pero lo estoy investigando, y es un proceso que toma tiempo, que parece que toma semanas poder cerrar un pozo completamente y poder abrir un pozo otra vez completamente. Entonces estamos hablando de que si se recorta la producción, va a tomar tiempo. Bueno, está bien. Suponiendo que recortemos y que logremos ajustar a la demanda, que ahorita es de 29 millones de barriles diarios, ¿qué va a pasar cuando la demanda vuelva a subir? Pues bueno, va a tener que volver a subir escaloladamente. Pero en lo que se reabren estos pozos que se recortaron, ¿verdad? En lo que se reabre la producción, va a tomar semanas. Y entonces vamos a estar viendo niveles de muchísima volatilidad en el petróleo, posiblemente, en los que el petróleo, si se recorta mucho, pues va a estar carísimo, va a estar de regreso a los $100 que ya ha llegado a estar. En lo que se recorta, pues vamos a seguir viendo niveles sumamente bajos en la venta del petróleo. Por ejemplo, la venta de los contratos de junio está por encima de los $20, está alrededor de los $20. Los contratos de la venta del petróleo en julio está alrededor de los $26.
Ahora, estamos hablando de que el petróleo se vendía alrededor de $60 el barril en enero, ¿verdad? Entonces, alrededor de $60 y ahora el de julio, pues que ya lo vemos bien, a $26. Estos precios no son sustentables. Estos precios, simplemente, sépanlo, no son sustentables. La producción normal de petróleo y el consumo normal de petróleo es de 90 millones de barriles diarios. Y un poco por encima porque a los países les gusta tener almacenado y almacenar pues, petróleo para cualquier situación. Como Estados Unidos, que tiene almacenes enormes de petróleo, pero ya se están llenando. Ya literalmente no hay más lugar, no hay más capacidad para almacenar. Y Arabia Saudita también es otro país que le gusta almacenar mucho. No estoy enterado al 100% qué tanto almacene México, pero también debemos de tener almacenes de petróleo. Y bueno, este es un programa de inversiones, de cómo crecer tu capital, de qué podemos hacer con estas situaciones y con todo lo que esté pasando, o en qué invertir, cosas de estas, ¿verdad? Como ustedes lo saben. Pero ahora se me hace algo muy complicado saber en qué invertir, y les voy a decir por qué. Yo, por ejemplo, abrí una muy pequeña posición en uso. El problema es que también son contratos futuros de petróleo en el que tú compras un derecho para recibir el petróleo, por decir. Y aquí está el problema, se llama contango, pero el contango es una palabra en inglés que quiere decir que tú, por comprar el petróleo, por decir, por comprar uso, estás comprando un beneficio futuro. Entonces la empresa te va a cobrar pues por el almacenamiento del petróleo, por la posible subida del petróleo. Entonces, si tú ves que el petróleo llega a niveles negativos, el contrato del petróleo llega a niveles negativos, uso no necesariamente se va a ver tan afectado, porque uso te está vendiendo el futuro del petróleo. Entonces, tú estás comprando lo que crees que va a valer, por decir, en 6 meses. Y si vale la pena, lo compras. Entonces, por eso uso se mantiene más arriba y es menos volátil y no lo ves de la mano con WTI. Lo que hace esto es que entonces tú estás pagando un premium literalmente por la probabilidad de que en 6 meses el petróleo suba. Entonces tú estás limitando tus posibilidades de ganar dinero. Pero como lo digo, yo me puse en una posición especulativa en esto, que nunca lo hago. A mí no me gusta invertir en materias primas, pero esta vez no lo puedo rechazar porque estos precios del petróleo no son sustentables para nadie, para ningún país, para ninguna empresa. Entonces se van a ver afectadas las economías globales. Y hay que ver de qué manera, y hay que ver qué economías más. Y por ejemplo, lo que se estaba viendo de México, que lo mencioné en el canal y no a mucha gente le gustó, pues bueno, México hizo un error al no recortar. Y me dirán que ignorante y todo, pero todo lo que he leído, todos los estudios que he leído, me indican que México hizo un error al no recortar. Quieren seguir produciendo igual. Hablan de seguir produciendo igual. No puedes seguir produciendo igual cuando en vez de consumir 90 millones en el mundo diarios, te consumen 29 millones. Es algo ilógico, es algo irreal. Y ahora que pasa esto, pues entonces nosotros nos estamos castigando más y ya después de que los bonos de Pemex son basura, se aprobó esto después del video, hay muchísimas publicaciones, llegó a los menos $2 y con bonos basura, ¿quién te va a prestar dinero para que sigas produciendo? ¿Por qué le prestarías a la empresa petrolera con más deudas en todo el mundo? ¿Por qué? Y aquí está la otra opción, invertir en empresas petroleras. Y yo no estoy haciendo eso. Porque no conozco mucho ese sector. Y yo, como saben y como siempre lo digo, invierto en cosas que conozco, en cosas que les puedo explicar, en cosas que puedo explicarle a un bebé si es necesario. Pero como yo no puedo entender al 100% el mercado petrolero y las funciones de las empresas petroleras, me rehúso a invertir. Pero no solo por eso, estuve estudiando un poco el tema y me di cuenta a primer ojo que el balance general, que las finanzas que tiene la empresa literalmente son un desastre en la mayoría de las empresas. Si me pueden decir alguna que tenga buenas finanzas, me parecería muy interesante. La investigaría porque puede ser una muy buena oportunidad. Pero yo no encontré ninguna empresa que no tenga riesgo y no dudo que las rescaten los gobiernos. Por ejemplo, en Estados Unidos, estas empresas internacionales, por decirlo, ¿no? Estados Unidos internacionales, pues no dudo que se recuperen. Y no dudo que las vaya a salvar el gobierno si es necesario. Pero mi pregunta para ustedes es, si las salva el gobierno y les da y les presta deuda, ¿qué va a pasar con la acción? ¿Ustedes qué están haciendo? Porque sí quiero saberlo, sí me interesa mucho y lo he estado pensando y dándole vueltas y no encuentro la jugada precisa para hacerlo más que comprar barriles de petróleo, que no podemos hacer eso. Porque los barriles de petróleo literalmente te están pagando por almacenarlos. Oye, pues los vendemos en 6 meses, los vendemos en un año cuando regrese la producción, cuando regrese la demanda. Pero no podemos hacer esto. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? Si uso está muy limitada el aprovechamiento, pero sí se puede hacer y las empresas tienen tanto riesgo. Porque una empresa con tanto riesgo,
con más deuda cambia. Las acciones no necesariamente vuelven a cotizar al mismo precio, porque ahorita están muy abajo las acciones. Pero tú emites más deuda y cambia totalmente la empresa, porque cambian sus ingresos. Al pagar la deuda pagas intereses, entonces los ingresos se reducen. Entonces ya no estás comprando la empresa que comprabas hace 6 meses. Ahora estás comprando una empresa con más deuda y con menos ingresos, y con más deuda y menos ingresos. Y esto te va a castigar a ti como inversionista a largo plazo. Pero si conoces de esto y has visto cosas de este tipo, entonces puedes decidir qué hacer. Pero yo de verdad en las empresas me estoy alejando, estoy decidiendo alejarme de las empresas. Ya vi la mayoría de las empresas que pude ver, la mayoría de las empresas que me recomendaron. En los comentarios hay muchos en este canal que les gustan las empresas petroleras. No me puedo acercar a ninguna, pero me gustaría que alguno me volviera a recomendar y a ver qué pasa. ¿Y qué opinan macroeconómicamente? ¿Qué creen que pueda pasar con las economías globales? ¿Qué creen que haga México, por ejemplo? Que siga recortando, que vaya a recortar más el petróleo. Que a mí me gustaría que pasara eso, que recorten más. Pero pues, ¿qué va a pasar? Países como Venezuela, que es dependiente del petróleo. No tengo respuesta para esto. No tengo respuesta para esto. Y es un tema muy interesante, es un tema que nunca se había visto. Pero depende de nosotros cómo aprovechemos esta situación y cómo podamos aprender. Ya podemos agregarle una estrellita más de experiencias a nuestro uniforme de inversionistas, literalmente, porque esto es algo que no se había visto nunca y lo acabamos de vivir nosotros. Hay que ver cómo podríamos aprovechar esto y también cómo nos podemos proteger. Pero bueno, pues mínimo para algunos dirán, va a haber gasolina más barata probablemente. Y bueno, para los que se quieran unir al grupo de Facebook, que pues es más que nada de inversiones en la bolsa, o que quieran ver el Instagram, aquí se los dejo en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. Que tengan un gran día.